En el año 2003, un equipo de geólogos italianos introdujo una sonda de radar en el suelo del desierto iraquí, a pocos kilómetros de donde alguna vez estuvo la ciudad más poderosa del mundo antiguo. La sonda no encontró roca sólida, encontró vacío, no una cavidad natural, no una grieta en el terreno, encontró una estructura, rectangulares, simétricas, con esquinas de 90 grados que no existen en la naturaleza. Babilonia, la ciudad que los textos sumerios describen como la morada favorita de los Anunnaki en la Tierra. La ciudad, cuya fundación, según las tablillas más antiguas que conocemos, no fue obra de manos humanas, sino de seres que vinieron del cielo y necesitaban un hogar bajo la tierra. Los arqueólogos iraquíes que recibieron el informe no publicaron los datos. El equipo italiano esperó años una respuesta que nunca llegó, y la sonda fue retirada sin que nadie excavara. Esta noche, vamos a descender juntos a ese vacío. Vamos a seguir la señal del radar hacia abajo, más abajo, hasta donde los textos cuneiformes dicen que los dioses construyeron sus primeras ciudades en la tierra. Al terminar este recorrido vas a entender por qué ciertas excavaciones en Irak y Turquía llevan décadas bloqueadas, por qué los textos sumerios describen arquitectura subterránea con una precisión que ningún arqueólogo ha podido explicar satisfactoriamente, y por qué la pregunta más importante sobre el origen de la civilización no está en los museos del mundo, está enterrada a 70 metros bajo el desierto, esperando que alguien finalmente tenga el valor de bajar. Cierra los ojos si quieres. Esta historia funciona mejor en la oscuridad. Hay un patrón que se repite en cada civilización antigua que estudiamos con suficiente atención. No importa si estás en Mesopotamia o en el Valle del Indo, no importa si examinas los textos mayas o los mitos védicos, siempre encuentras lo mismo, una anomalía, algo que está ahí antes de que debería estar, conocimiento que aparece de golpe, sin el largo proceso de desarrollo que la arqueología convencional requiere para explicarlo. En el sur de lo que hoy es Irak, en la región donde surgió la primera escritura del mundo hace más de 5000 años, hay algo que los arqueólogos llevan décadas intentando ignorar. Los sedimentos no cuadran. Permíteme explicarte lo que eso significa. Cuando un geólogo estudia un yacimiento, mira los estratos como si fueran las páginas de un libro. Cada capa de tierra cuenta una historia: inundación, sequía, abandono, fuego, ocupación humana. Ese libro tiene una lógica interna. Las páginas deben estar en orden. En los sitios más antiguos de Mesopotamia, los que las tablillas sumerias llaman las ciudades del tiempo antes del diluvio, las páginas están desordenadas. Bajo Eridu, considerada la ciudad más antigua de la civilización humana, los geólogos encontraron en la década de los 90 un estrato de sedimentos que no pertenecía a ese lugar ni a ese tiempo. Era material fluvial, del tipo que depositan los ríos cuando corren con fuerza inusual sobre terreno que normalmente es seco, en una región que, según los datos climáticos del Holoceno, debía ser perfectamente árida en ese periodo. El agua había estado ahí, mucha agua, pero no debería haber estado. Ahora, si esto fuera un caso aislado, podríamos atribuirlo a variaciones climáticas locales, a eventos geológicos extraordinarios, a errores de medición. Pero no es un caso aislado. En 1997, el oceanógrafo William Ryan de la Universidad de Columbia publicó junto con Walter Pittman un estudio sobre el Mar Negro que sacudió la geología histórica de manera que la mayoría de los medios de comunicación ignoraron por completo. Ryan y Pittman demostraron que hace aproximadamente 7600 años, el Mar Negro no era un mar, era un lago de agua dulce, más pequeño que el actual, con orillas habitadas por comunidades humanas que llevaban generaciones cultivando sus riberas. Y entonces, el mar Mediterráneo lo rompió. Una barrera natural que separaba las dos masas de agua cedió, probablemente el istmo que hoy conocemos como el Bósforo, y el Mediterráneo, cuyo nivel era significativamente más alto, vertió sus aguas saladas sobre el lago con una violencia que los investigadores estiman pudo equivaler a 200 veces el caudal de las cataratas del Niágara. En cuestión de meses, las orillas del antiguo lago quedaron bajo más de 100 metros de agua. Las comunidades que vivían allí
No tuvieron tiempo para nada más que huir. Ryan y Pittman propusieron que esta catástrofe real, este diluvio verificable con datos geológicos, podría ser el origen histórico de los mitos del gran diluvio que aparecen en prácticamente todas las culturas antiguas de Oriente Próximo. El diluvio de Noé, el diluvio de Utnapishtim, en el épico de Gilgamesh, el diluvio de Atrahasis en los textos acadios, no mitos, memoria, la memoria genética y cultural de una catástrofe real transmitida de generación en generación durante 60 siglos. Pero aquí es donde el relato se complica de una manera que la arqueología convencional no ha sabido manejar. Porque si el diluvio fue real, si las comunidades que vivían junto al antiguo lago del Mar Negro fueron dispersadas por ese cataclismo, entonces tenemos que preguntarnos algo que los textos sumerios respondieron hace 5000 años con una calma desconcertante. ¿A dónde fueron? Y la respuesta que los textos dan es siempre la misma: hacia el sur, hacia los pantanos del Tigris y el Éufrates, hacia las ciudades que los dioses ya habían construido para ellos cuando llegaran. Espera, vuelve a eso. Los textos sumerios más antiguos no dicen que los humanos construyeron las ciudades de Mesopotamia. Dicen que las ciudades ya estaban cuando los humanos llegaron. La lista real sumeria, uno de los documentos históricos más extraños y más fascinantes que la humanidad ha producido jamás, describe el origen de las ciudades mesopotámicas con una frase que los especialistas llevan décadas traduciendo pero raramente citando en sus conclusiones. La realeza descendió del cielo. No surgió, no se desarrolló, no evolucionó, descendió. Para el año 3500 antes de nuestra era, Uruk, la mayor ciudad del mundo, tenía una población estimada de 40.000 personas. Tenía templos de piedra caliza con frescos decorativos. Tenía un sistema de escritura capaz de registrar transacciones comerciales complejas, inventarios de almacén, registros astronómicos y textos religiosos. Tenía una economía basada en la redistribución centralizada de bienes con contabilidad profesional. Tenía irrigación artificial que convertía el desierto en campos fértiles. Todo esto en un momento en que las sociedades europeas todavía vivían en aldeas dispersas de agricultores neolíticos. El salto es tan abrupto, tan injustificado por la evidencia arqueológica de los siglos anteriores, que uno de los más respetados arqueólogos del siglo XX, Sir Leonard Woolley, excavador de Ur, escribió en 1954 algo que sus colegas prefirieron no citar en sus propios trabajos. La civilización sumeria no parece haber tenido infancia, aparece ya adulta. Ya adulta, como si alguien la hubiera plantado completa en el suelo. Y los textos sumerios dicen exactamente eso. Dicen que los Anunnaki plantaron la civilización en la tierra, que construyeron las primeras ciudades antes de que los humanos llegaran a habitarlas, que crearon la escritura no como un experimento gradual, sino como un sistema ya terminado, entregado de golpe, y que bajo esas ciudades, bajo el suelo de las primeras metrópolis de la historia humana, construyeron algo que los textos llaman el Apsu, el dominio subterráneo del dios Enki, el lugar donde vivían los Anunnaki cuando no necesitaban estar en la superficie, el lugar donde guardaban sus herramientas, sus registros, sus secretos, el lugar que la sonda de radar italiana detectó en 2003, bajo el suelo del desierto iraquí. ¿Quiénes eran los Anunnaki? ¿Qué construyeron realmente bajo el suelo de Mesopotamia? ¿Y por qué alguien no quiere que lo encontremos? Antes de hablar de lo que hay bajo la tierra, necesitamos hablar de lo que hay sobre ella, o mejor dicho, de lo que hubo. En el año 612 antes de nuestra era, una coalición de ejércitos medos y babilónicos arrasó Nínive, la capital del imperio asirio, la ciudad más grande del mundo en ese momento, la ciudad donde el rey Asurbanipal había reunido la biblioteca más extensa de la antigüedad. Más de 30.000 tablillas de arcilla, textos médicos, astronómicos, matemáticos, religiosos, mitológicos, legales, administrativos. El conocimiento acumulado de 3 milenios de civilización mesopotámica, organizado en anaqueles de madera en un palacio de piedra. Cuando los ejércitos enemigos quemaron el palacio, el fuego no destruyó la biblioteca, la salvó.
El calor del incendio coció la arcilla a temperaturas que la volvieron prácticamente indestructible. Las tablillas que sobrevivieron, y son la gran mayoría, están hoy en el British Museum de Londres, en el Museo del Louvre en París, en el Museo Nacional de Irak en Bagdad y en docenas de otras instituciones académicas alrededor del mundo. Y lo que dicen esas tablillas, cuando las lees sin la presión de encajarlas en un esquema académico predeterminado, es profundamente perturbador. Comencemos por el principio. Por la Enuma Elish, el poema de la creación babilónico, el texto que los sacerdotes recitaban en el Año Nuevo, durante 12 días de festividades, ante el rey y el pueblo reunido, el texto que comienza con 4 palabras en sumerio, que significan literalmente «cuando en lo alto». La Enuma Elish no describe a un dios creando el universo de la nada. Describe una guerra. Describe a los Anunnaki como seres físicos que llegan a un mundo ya existente, que tienen conflictos internos, facciones, alianzas, que tienen tecnología que los humanos de su época no pueden distinguir de la magia. El dios Marduk, en la Enuma Elish, no crea con palabras, crea con instrumentos, con procedimientos. Los textos usan términos, técnicos específicos que los traductores del siglo XIX convirtieron en metáforas religiosas porque no tenían otro marco para entenderlos. La palabra sumeria que traducimos como destino o decreto divino es en realidad el término me, y el me no es un concepto abstracto, es una lista detallada de las instituciones que constituyen la civilización, la realeza, el sacerdocio, el arte de la guerra, los instrumentos musicales, el descenso al inframundo, la sabiduría, la comprensión, el arte de los escribas, el arte del herrero, el arte del curtidor, el arte del constructor. Son competencias técnicas, son oficios, son habilidades. Y los textos dicen explícitamente que estas competencias no fueron desarrolladas por los humanos. Fueron almacenadas en el Apsu, en el dominio subterráneo de Enki, y fueron entregadas a las ciudades sumerias desde allí. ¿Qué era el Apsu exactamente? Los textos lo describen de maneras que resultan inconsistentes entre sí si los lees como mitología pura, pero que empiezan a tener una coherencia inesperada si los lees como descripciones de algo real. El Apsu es el lugar debajo, literalmente, el dominio que está bajo la superficie de la tierra. Es el lugar de las aguas dulces profundas, lo que podría referirse al nivel freático, al acuífero subterráneo, al agua que corre bajo el desierto. Es también el lugar de trabajo de los Anunnaki cuando están en la tierra, el lugar donde Enki tiene su palacio, el lugar donde se fabrican las herramientas de los dioses, el lugar donde se guardan los registros del conocimiento. En el sur de Irak, bajo el desierto entre los ríos Tigris y Éufrates, existe efectivamente un acuífero subterráneo, una vasta reserva de agua freática que corre a profundidades de entre 20 y 100 metros, dependiendo de la zona. Este acuífero fue el que hizo posible que ciudades como Ur, Eridu y Uruk existieran en lo que de otro modo sería tierra inhóspita. Los pozos de Tietocenzoete. Estas ciudades alcanzaban el agua freática para abastecer a decenas de miles de personas. Pero aquí está la parte que ningún libro de texto menciona. Bajo ese acuífero, en el sustrato de piedra caliza sobre el que descansa toda la cuenca mesopotámica, hay cavidades, muchas cavidades. Algunas son naturales, el resultado de siglos de disolución de carbonato por el agua que fluye a través de la roca. Pero otras no lo son. Los estudios sísmicos realizados por compañías petroleras en la región durante la segunda mitad del siglo XX, estudios que nunca fueron diseñados para buscar estructuras arqueológicas, sino para detectar depósitos de hidrocarburos, encontraron anomalías bajo varios sitios conocidos de la antigüedad sumeria. Anomalías que los geólogos de campo anotaron en sus informes como cavidades de origen indeterminado con paredes con posible tratamiento artificial. Posible tratamiento artificial. En el lenguaje técnico del informe petrolero, eso significa alguien pudo haber tallado esto. El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago tiene en sus archivos fotografías aéreas de la región del Bajo Éufrates, tomadas en 1937
por la Expedición de Reconocimiento Aéreo de Irak. Fotografías que muestran, visibles desde el aire y completamente invisibles desde el suelo, una serie de depresiones geométricas en la superficie del desierto que no corresponden a ninguna formación geológica natural conocida. Depresiones en forma de rectángulo, en forma de círculo, dispuestas en patrones que los fotointerpretadores de la época catalogaron simplemente como topografía inusual, origen desconocido. En 1958, el arqueólogo iraquí Fuad Safar realizó una serie de sondeos en el yacimiento de Eridu, la más antigua de las ciudades sumerias, y encontró bajo el nivel del suelo del último templo documentado, el que data de aproximadamente el 2900 antes de nuestra era, otro templo, y bajo ese templo, otro, y bajo ese, otro. 17 niveles de construcción sucesiva, cada uno más antiguo que el anterior, cada uno, invariablemente, construido sobre las ruinas del que lo precedía. Safar excavó hasta el nivel 16 antes de que sus fondos se agotaran. El nivel 17 quedó sin excavar. Nadie ha vuelto a excavar en Eridu desde entonces. Las guerras, la inestabilidad, las restricciones, los permisos denegados. El nivel 17 sigue ahí. Y bajo el nivel 17, si el patrón de los estratos anteriores se mantiene, habría un nivel 18. ¿Qué tan abajo llega Eridu? ¿Dónde está el fondo de la primera ciudad del mundo? Nadie lo sabe, porque nadie ha podido llegar hasta allí. Pero los textos sumerios sí dicen cuándo fue fundada Eridu. Dicen que fue fundada antes del diluvio, antes de que la realeza descendiera del cielo, antes, incluso, de que los humanos llegaran a habitarla. Y dicen quién la construyó. Los dioses la construyeron, los Anunnaki, para ellos mismos. La palabra Anunnaki ha generado más controversia, más libros, más documentales y más debates en los últimos 50 años que prácticamente cualquier otro término de la arqueología antigua. Y la mayor parte de esa controversia ignora algo fundamental: el significado literal del término. En sumerio, el idioma más antiguo del que tenemos evidencia escrita, las palabras se forman combinando raíces con significados claros. Ane significa cielo o alto. Kai significa tierra. Nun significa príncipe o grande. Los especialistas debaten si la traducción más precisa es los de noble estirpe celestial, o los que del cielo a la tierra llegaron, o simplemente los principescos. Pero hay algo en lo que prácticamente todos coinciden. No es un término abstracto, no es una metáfora, es una descripción. Los textos acadios, la versión más tarde y más detallada de la mitología mesopotámica, distinguen dos grupos entre los Anunnaki. Los Anunnaki, propiamente dichos, que residen en la tierra y en el inframundo, y los Igigi, que residen en el cielo. Esta distinción es demasiado específica para ser puramente simbólica. Los Igigi son los de arriba, los Anunnaki son los de abajo, y en múltiples textos, los Anunnaki se quejan de su situación. El mito de Atrahasis, uno de los textos más antiguos y más reveladores de toda la literatura mesopotámica, narra un episodio extraordinario. Los Anunnaki, cansados de trabajar, se rebelan. El texto dice, con una claridad que no admite interpretación simbólica fácil, que los Anunnaki llevaban 40 sares, periodos de tiempo cuya duración exacta se debate, pero que sugieren una escala temporal enorme, realizando trabajo físico extenuante, cavando canales, extrayendo materiales de la tierra, construyendo las estructuras del dominio del dios Enlil. 40 períodos de trabajo físico, y ya no aguantaban más. La rebelión de los Anunnaki en el texto de Atrahasis no es una guerra en los cielos de sentido espiritual. Es una huelga de trabajadores. Es seres físicos que han estado cavando la tierra durante un período de tiempo inmenso, que están agotados, que queman sus herramientas en señal de protesta, que marchan al palacio del Dios Supremo para exigir que su situación cambie. Y la solución que el dios Enki propone para resolver la crisis laboral es crear un ser nuevo, un ser lo suficientemente inteligente para hacer el trabajo pero suficientemente limitado para no cuestionar sus condiciones. El Lulu, el trabajador primitivo.
el ser creado para reemplazar a los Anunnaki en las tareas más duras, el ser al que textos posteriores llamarán, en versiones que todos conocemos, el primer hombre. Ahora bien, la arqueología académica interpreta todo esto como mitología, como el equivalente mesopotámico de los mitos de creación que todas las culturas producen para explicar su origen y su lugar en el cosmos. Y esa interpretación es respetable, es defendible, pero tiene un problema que los arqueólogos más honestos reconocen en privado, aunque raramente publiquen. Los textos sumerios son extraordinariamente prosaicos. No hablan como mitos, hablan como informes. Cuando el texto de Atrahasis describe la rebelión de los Anunnaki, no usa metáforas poéticas para describir fuerzas cósmicas abstractas. Describe herramientas quemadas, describe una marcha organizada, describe una negociación, describe condiciones laborales específicas. Cuando los textos del Apsu describen lo que hay bajo la tierra, no lo hacen en términos espirituales vagos. Hablan de cámaras específicas con funciones específicas. Hablan de equipamiento almacenado, de registros guardados, de sistemas de agua gestionados deliberadamente. El arqueólogo Samuel Noah Kramer, uno de los mayores expertos en lengua sumeria del siglo XX, autor de La historia empieza en Sumer, escribió algo que vale la pena citar. Ningún otro pueblo antiguo ha dejado documentos tan detallados y tan consistentes sobre los inicios de su civilización. El problema no es la falta de evidencia. El problema es que la evidencia no encaja con lo que esperamos encontrar. No encaja con lo que esperamos encontrar. ¿Y qué encontramos cuando dejamos de buscar lo que esperamos y empezamos a buscar lo que está? Estructuras bajo el suelo de ciudades que no debería ser posible construir en el período en que supuestamente se construyeron. Conocimiento matemático y astronómico que requiere siglos de observación sistemática para acumularse, apareciendo de golpe en los primeros registros escritos. Y bajo todo eso, esperando en la oscuridad, los restos de algo que los textos llaman el Apsu, el lugar donde viven los dioses cuando están en la tierra. Antes de ir más abajo bajo el suelo de Mesopotamia, necesito que viajes conmigo 8.000 kilómetros al norte, a las colinas del sudeste de Turquía, a un lugar que en turco se llama Göbekli Tepe, la colina de los vientres redondos. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó a excavar un sitio que había sido mencionado en un informe arqueológico de 1963 como un montículo con sílex en la superficie, posiblemente medieval. Lo que Schmidt descubrió bajo ese montículo cambió permanentemente lo que creíamos saber sobre la prehistoria humana. No es una exageración, es literalmente lo que pasó. Göbekli Tepe es un complejo de templos, pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y 20 toneladas de peso, dispuestos en círculos y cubiertos de relieves en 3 dimensiones de una precisión y una sofisticación artística que rivaliza con lo mejor del arte clásico griego. Leones, zorros, serpientes, escorpiones, buitres, figuras humanas estilizadas, símbolos abstractos, criaturas que no corresponden a ninguna especie identificable. Todo esto tallado con herramientas de piedra, por cazadores-recolectores, hace 11.600 años. 11.600 años. 7.000 años antes de la Gran Pirámide de Giza. 6.000 años antes de Stonehenge. 2.000 años antes de la invención de la agricultura. Los constructores de Göbekli Tepe no tenían cerámica, no tenían metales, no tenían animales domesticados, no tenían arados, no tenían escritura, no tenían ciudades. Vivían, según todos los indicadores arqueológicos disponibles, en pequeños grupos nómadas o seminómadas que cazaban gacelas y recolectaban cereales silvestres, y organizaron los recursos humanos necesarios para extraer, tallar, transportar y erigir bloques de 20 toneladas. Los ingenieros modernos que han intentado replicar alguno de los pilares de Göbekli Tepe, usando técnicas de la edad de piedra, tardaron meses en producir un resultado que palidece ante los originales. Un resultado, un pilar. En Göbekli Tepe hay al menos 20 recintos de este tipo, posiblemente muchos más.
Los arqueólogos estiman que menos del 5% del yacimiento ha sido excavado. El 5%, el 95% de Göbekli Tepe, sigue bajo tierra. Y hay algo más, algo que Schmidt encontró y que tardó años en publicar porque no sabía cómo interpretarlo. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente, no fue abandonado, no fue destruido por conquistadores, no fue cubierto por siglos de sedimento natural. Los propios constructores lo llenaron con tierra y escombros, cuidadosamente, sistemáticamente. Enterraron su propio templo. ¿Por qué construiría alguien una estructura que requirió años de trabajo de cientos o miles de personas y luego la enterraría? La respuesta convencional es ritual, que el entierro del templo era parte de un ciclo ceremonial, una forma de concluir un período sagrado y comenzar otro. Pero hay otra respuesta, una que los textos sumerios sugieren de manera indirecta, pero persistente: la preservación. Si sabes que una catástrofe se aproxima, si tienes conocimiento astronómico suficiente para detectar el acercamiento de un cuerpo celeste potencialmente destructivo, si ves señales en el cielo de que algo va a cambiar, el acto más inteligente que puedes realizar es poner bajo tierra todo lo que no quieres perder. En 2017, el investigador Martin Sweatman de la Universidad de Edimburgo publicó en el European Journal of Archaeology un análisis del pilar 43 de Göbekli Tepe, el llamado pilar del buitre, y propuso que los relieves de animales que lo cubren no son decoración ni representación ritual, son un mapa del cielo. Sweatman comparó la disposición y proporciones de las figuras con las posiciones de las constelaciones, tal como aparecían en el cielo de Göbekli Tepe hace aproximadamente 12.900 años, en el período conocido como el Younger Dryas. El escorpión corresponde a Escorpio, el buitre corresponde a Aquila, la serpiente corresponde a Hydra, la figura sin cabeza corresponde a Ofiuco, y el círculo que los separa, la bola que aparece en lo alto del pilar, corresponde a la posición en el cielo de Tau Herculids, un enjambre de cometas cuyo impacto con la Tierra hace 12.900 años. Es hoy una de las hipótesis más aceptadas para explicar el evento de extinción masiva del Younger Dryas. El pilar del buitre no es arte decorativo, es un registro, una fecha, un «esto fue lo que pasó», y alguien lo grabó en piedra y lo enterró bajo la tierra para que sobreviviera al tiempo. ¿Quién era ese alguien? ¿Quién tenía conocimiento astronómico suficiente para registrar con esa precisión la posición de las constelaciones? ¿Quién entendía que el cielo podía ser un calendario y que los movimientos de ciertas estrellas podían predecir catástrofes? ¿Quién comprendía la importancia de la preservación del conocimiento a través del tiempo? Los textos sumerios, escritos 6.000 años después en una región que está a solo 500 kilómetros de Göbekli Tepe, tienen una respuesta: los Anunnaki, los seres que vinieron del cielo, los que conocían los secretos del Apsu, los que crearon la escritura para que el conocimiento no se perdiera, los que construyeron ciudades bajo la tierra antes de que los humanos llegaran a habitarlas. Y si eso es cierto, si los constructores de Göbekli Tepe eran humanos instruidos por estos seres o los propios seres mismos, entonces hay una pregunta que la arqueología convencional lleva décadas evitando formular. ¿Dónde están sus otras instalaciones? Porque Göbekli Tepe no puede ser un caso aislado. Un proyecto de esa magnitud, de ese nivel de planificación, de esa sofisticación técnica y astronómica, no surge de la nada en un punto y desaparece. Tiene que ser, parte de una red. Y si buscamos esa red con los ojos correctos, con radar de penetración del suelo y análisis sísmico y tomografía de resistividad eléctrica, empezamos a encontrar indicios de ella en lugares que la arqueología ortodoxa ha investigado sin las herramientas adecuadas o sin querer ver lo que estaba ahí. En 2021, un equipo de arqueólogos turcos reportó el descubrimiento de al menos 15 sitios adicionales en la misma región que Göbekli Tepe, con características arquitectónicas similares, todos de datación comparable o incluso anterior. 15 sitios, que llevaban décadas esperando a que alguien mirara en la dirección correcta. En 2022, investigadores de la Universidad de Ankara publicaron datos de radar de penetración del suelo tomados en varios de estos sitios
que indicaban la presencia de estructuras subterráneas significativamente más extensas que lo visible en la superficie. En Karahan Tepe, a 60 kilómetros de Göbekli Tepe, las excavaciones iniciadas en 2019 han comenzado a revelar un yacimiento que algunos especialistas consideran aún más antiguo y más impresionante que el propio Göbekli Tepe. En su interior, los arqueólogos encontraron algo que no esperaban: una cámara subterránea, una sala tallada en la roca viva, con paredes lisas y proporciones regulares, completamente cerrada, excepto por un acceso vertical desde arriba. En esa sala, sentadas en nichos tallados en las paredes, había 10 esculturas de cuerpos humanos sin cabeza. La explicación más inmediata de la arqueología académica fue ritual funerario o ceremonial, pero el diseño de la cámara es problemático. Las dimensiones, la orientación, los nichos tallados con una regularidad que sugiere función más que decoración, el acceso vertical que implica descenso deliberado más que entrada convencional. ¿A qué bajaba la gente en esa cámara? ¿Qué se hacía allí que requería ese tipo de espacio? No lo sabemos, porque tenemos el 5% de estos sitios. El resto sigue bajo tierra, esperando. Necesito hablarte ahora de algo que no forma parte de los debates académicos normales, algo que no se discute en congresos ni se publica en Nature, pero que los arqueólogos que trabajan en la región conocen y que forma parte de su realidad cotidiana: los bloqueos. No son una conspiración elaborada. No hay una organización global coordinando la supresión de información arqueológica. La realidad es más mundana y, de alguna manera, más preocupante. Los bloqueos son institucionales, son burocráticos, son políticos, son el resultado de una combinación de intereses que tienen muy poco que ver con la verdad histórica y mucho que ver con el control territorial, la identidad nacional, el presupuesto gubernamental y las carreras académicas. Irak, el país que contiene más de 10.000 yacimientos arqueológicos documentados, la mayoría sin excavar, el mayor porcentaje de los cuales, el Chotom, corresponde al período que nos interesa, el Neolítico tardío y el Calcolítico, el período donde la civilización sumeria echó sus raíces. Las guerras de 1991 y 2003 no solo destruyeron infraestructura civil, destruyeron décadas de trabajo arqueológico de campo, diseminaron los archivos de las excavaciones anteriores, crearon condiciones de inseguridad que hicieron imposible continuar. Y en el caos de esos años, algo sucedió que los arqueólogos profesionales describen con una mezcla de indignación y resignación: el saqueo sistemático. No el saqueo oportunista de individuos en busca de objetos para vender, el saqueo coordinado, equipos con conocimiento específico de qué buscar y dónde encontrarlo, excavaciones que seguían el patrón de trabajos arqueológicos formales, pero sin registro, sin preservación de contexto, sin publicación. ¿Quiénes los realizaban? ¿Qué buscaban específicamente? Las respuestas a estas preguntas son tan incómodas que la mayoría de los investigadores que las conocen prefieren no ponerlas en papel. Lo que sí sabemos es lo que se perdió. En 2003, durante el saqueo del Museo Nacional de Irak en Bagdad, desaparecieron aproximadamente 15.000 piezas. La mayoría han reaparecido en el mercado de antigüedades internacional, pero hay un grupo específico de objetos que no ha reaparecido. Tablillas cuneiformes de período muy temprano, tablillas cuyo contenido, según los registros del museo, era clasificado como textos técnicos de datación inusualmente antigua. Textos técnicos, no mitos de creación, no himnos religiosos, no registros comerciales. Textos técnicos, con datación inusualmente antigua. Estos objetos están en algún lugar. Alguien los tiene. Y hasta el día de hoy, nadie que los tenga ha considerado conveniente revelar qué dicen. El patrón no es exclusivo de Irak. En 2010, el gobierno turco detuvo indefinidamente las excavaciones en Karahan Tepe, justo cuando los primeros resultados empezaban a sugerir algo que los arqueólogos no esperaban. En 2015, las autoridades iraníes bloquearon el acceso de un equipo internacional a un yacimiento en la región de Jiroft, donde estudios de radar habían detectado anomalías a 30 metros de profundidad. En 2019, una expedición académica
que solicitó permiso para hacer sondeos sísmicos en la región del Bajo Éufrates, en la zona directamente sobre donde los estudios petroleros habían encontrado las anomalías que mencioné antes, recibió una negativa sin explicación. No digo esto para alimentar fantasías de conspiración. Lo digo porque el patrón de bloqueos es real, es documentable, es consistente y tiene consecuencias que van más allá de la arqueología. Si hay algo bajo el suelo de Mesopotamia que no se ajusta al relato convencional del origen de la civilización humana, su descubrimiento y estudio no solo cambiaría los libros de historia, cambiaría las bases de múltiples narrativas religiosas nacionales, cambiaría la percepción que varios países tienen de su propio pasado, cuestionaría la legitimidad de instituciones que basan su autoridad en una cierta versión del origen de la humanidad, y eso, para ciertos poderes en ciertas regiones del mundo, no es algo que se deba encontrar. Los Anunnaki, si existieron, no podrían haber elegido un mejor lugar para dejar sus secretos enterrados. Un lugar donde las guerras y la política y el tiempo y el desierto mismo conspiran para mantenerlos a salvo. Por ahora. Detente un momento conmigo. Antes de continuar, necesito pedirte que hagas algo. Pon en suspenso, temporalmente, todo lo que crees saber sobre el origen de la civilización humana. No te pido que lo abandones, solo que lo pongas a un lado durante unos minutos. Y desde ese espacio vacío, considera la siguiente posibilidad. ¿Qué pasa si la historia humana no comenzó hace 5000 años con los sumerios? ¿Qué pasa si comenzó mucho antes, con seres que no eran completamente humanos, que vinieron de algún lugar que no podemos determinar con certeza, que necesitaban algo de este planeta y que nos crearon como solución a un problema laboral? Si eso es cierto, entonces toda nuestra mitología religiosa cobra un sentido completamente diferente. Los dioses de todas las culturas antiguas no serían proyecciones de los miedos y esperanzas humanas sobre fuerzas de la naturaleza. Serían recuerdos, recuerdos distorsionados y magnificados por el tiempo, pero recuerdos al fin de seres reales que estuvieron aquí. El Génesis bíblico que describe a Dios creando al hombre, a su imagen y semejanza, sería una versión simplificada del texto de Atrahasis, que describe a Enki creando al Lulú mezclando su propio material genético con el de una especie que ya existía en la Tierra. El Prometeo griego que roba el fuego de los dioses para darlo a los humanos sería la memoria de un Anunnaki que decidió compartir con los humanos más conocimiento del que estaba autorizado a compartir. Los ángeles caídos del libro de Enoch, que enseñaron a los humanos metalurgia, astronomía y medicina, serían Anunnaki disidentes que violaron el protocolo de no interferencia con la especie que habían creado. En todas estas versiones hay un patrón que se repite. El conocimiento fue dado, fue entregado por alguien que lo tenía, a alguien que no lo tenía, pero que lo necesitaba. Y en todas las versiones, ese acto de entrega fue considerado peligroso o prohibido por alguna autoridad superior. ¿Peligroso para quién? Si los Anunnaki crearon a los humanos como trabajadores, si la intención era un ser inteligente pero dependiente, entonces dar a los humanos conocimiento matemático avanzado, conocimiento astronómico, conocimiento de metalurgia y arquitectura, es darles las herramientas de la independencia. Es el equivalente a darle a un esclavo la llave de su celda. Y la historia de la humanidad, desde el momento en que ese conocimiento fue recibido, es precisamente la historia de alguien aprendiendo a usar una llave. Lentamente, con muchos errores, con retrocesos, con milenios de oscuridad entre momentos de lucidez, pero consistentemente hacia adelante, hacia algo, ¿hacia qué? Esa es la pregunta que los Anunnaki, si existieron, no pudieron haber previsto cuando nos crearon. Nos hicieron lo suficientemente inteligentes para obedecer. Y resultamos ser lo suficientemente inteligentes para mucho más. Los textos sumerios describen a los Anunnaki construyendo sus primeras instalaciones en la Tierra hace aproximadamente 432.000 años, según la cronología de la lista real sumeria. Los genetistas modernos sitúan el origen del Homo sapiens en África hace aproximadamente 300.000 años. Si esos dos números se relacionan de la manera que sugieren los textos de Atrahasis, entonces llevamos 300.000 años, siendo más de lo que nos hicieron ser. 300.000 años,
excediendo las especificaciones. Y si hubo una civilización Anunnaki en este planeta, que llegó, construyó, creó, y luego se fue, dejando solo los textos y las estructuras subterráneas que no hemos podido excavar, entonces hay algo más que deberíamos considerar. Una posibilidad que la teoría de los Anunnaki raramente examina en sus implicaciones más profundas. ¿Qué pasó con ellos? Los textos sumerios tardíos describen guerras entre facciones Anunnaki, guerras con armas que los textos describen como capaces de hacer brillar el cielo, con el fuego de 10.000 soles y de envenenar la tierra para que nada crezca durante generaciones. El libro del Génesis describe la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre del cielo. Los textos védicos indios describen el Brahmastra, un arma que produce una explosión de calor insoportable, seguida de oscuridad y lluvia de cenizas, y una enfermedad que hace caer el cabello y las uñas. Los arqueólogos del sitio de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, encontraron en los años 40 del siglo pasado esqueletos humanos dispersos por las calles de la ciudad, sin señales de violencia física, sin marcas de arma, sin evidencia de sepultura, sin perturbación del estrato, como si hubieran caído muertos de golpe en medio de sus actividades cotidianas. Y los análisis de los materiales de la capa de destrucción más reciente mostraron temperaturas de fusión en las estructuras de la ciudad que solo pueden alcanzarse con calor de intensidad extraordinaria. El físico italiano Antonio Castellani publicó en 1988 un análisis de los estratos de destrucción de varios sitios antiguos de Oriente Próximo, en el que identificó trazas isotópicas que, según sus conclusiones, eran consistentes con la exposición a un evento de alta radiación. Su artículo fue publicado en una revista académica italiana de segundo nivel. No fue citado por ninguna publicación de la corriente principal. No generó respuesta académica formal de ningún tipo. Simplemente fue ignorado. ¿Los Anunnaki se destruyeron a sí mismos? ¿O se destruyeron mutuamente con las mismas armas que los textos sumerios describen como capaces de convertir la tierra en desierto para siempre? ¿O simplemente se fueron, regresaron a donde vinieron y dejaron sus instalaciones subterráneas selladas, esperando quizás volver algún día? No lo sabemos, y la honestidad intelectual requiere reconocer que quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero sí sabemos algo que es igualmente importante. Las civilizaciones caen. Las nuestras también caerán. Y cuando lo hagan, lo que quede de nosotros serán las cosas que decidimos enterrar con cuidado suficiente para que sobrevivan el tiempo. Los textos, los edificios, los registros. Y alguien, en algún momento, intentará descifrarlos. Los interpretará desde un marco de referencia que no puede prever. Los llamará mitos o los llamará historia, dependiendo de si se ajustan a lo que quiere creer. Somos ese alguien para los sumerios. Y si los Anunnaki existieron, somos ese alguien para ellos también. El desierto de Mesopotamia de noche es uno de los silencios más perfectos del mundo. No hay viento, no hay insectos, no hay el murmullo constante de civilización al que todos estamos acostumbrados. Solo tierra y cielo y el espacio entre ellos. Y bajo esa tierra, a profundidades que los arqueólogos no han tenido permiso, presupuesto o valentía para alcanzar, están los restos de lo que sea que ocurrió, aquí antes de que la historia comenzara a escribirse. Pueden ser los restos de una civilización humana que alcanzó un nivel de sofisticación que perdimos y que estamos apenas comenzando a recuperar. Pueden ser los restos de algo más extraño, más antiguo, más perturbador para nuestra autoimagen como especie. O pueden ser exactamente lo que la arqueología ortodoxa dice, capas de polvo y fragmentos de cerámica que no cuentan ninguna historia especial. Lo que sabemos con certeza es esto. Los primeros humanos que aprendieron a escribir eligieron hacerlo en arcilla, no en madera, que se descompone, no en piel animal, que se pudre, en arcilla, que cuando se cocina dura milenios. Esa elección no fue accidental, fue la elección de alguien que comprendía la diferencia entre mensajes para el presente y mensajes para el futuro, entre historias para los que están aquí ahora y registros para los que vendrán después. Y los mensajes que eligieron grabar fueron estos. Vinieron del cielo.
Construyeron bajo la tierra. Nos crearon para que trabajáramos para ellos. Y luego nos dejaron solos, con el conocimiento, con las ciudades, con los textos, con las preguntas. ¿Volverán? Los textos sumerios no dicen que los Anunnaki desaparecieron para siempre. Dicen que se retiraron, que dejaron de gobernar directamente, que pusieron a reyes humanos en su lugar como intermediarios. No dicen adiós, dicen por ahora. Y bajo el desierto, en las cámaras que el radar detecta, pero nadie ha abierto todavía, puede que haya una respuesta a esa pregunta. O puede que solo haya polvo. Pero si hubiera algo más que polvo, si hubiera un registro, una herramienta, un mensaje grabado en un material más duradero que la arcilla, dirigido no a los sumerios del año 3000 antes de nuestra era, sino a nosotros, a los que tenemos el radar y el satélite y la secuenciación genética y las preguntas correctas, ¿estaríamos listos para leerlo? ¿Estaríamos listos para lo que podría decir? El desierto guarda sus secretos con una paciencia que ninguna civilización ha podido igualar. Pero los secretos no son eternos. Solo necesitan que llegue alguien con las herramientas correctas y la voluntad de bajar. Gracias por acompañarme esta noche. Si esta historia te hizo sentir algo que no puedes nombrar del todo, esa sensación tiene un nombre antiguo. Los griegos la llamaban tauma. El asombro ante lo que no terminas de entender pero reconoces como importante. Es el origen de toda filosofía, de toda ciencia, de toda exploración. Es lo que te hace humano, o lo que sea que seamos. Deja que esa sensación te acompañe mientras duermes. Los mejores sueños vienen de las preguntas sin respuesta. Buenas noches. Que el desierto te cuente sus secretos. Si llegaste hasta aquí, probablemente eres exactamente el tipo de persona a quien le gustaría saber que hay más historias como esta esperándote en el canal. La campana de Pipotetondes. Notificaciones te asegura que no te pierdes ninguna. Y en los comentarios, me gustaría saber, ¿cuál de los misterios que exploramos esta noche te parece más inquietante? ¿Los textos sumerios? ¿Las anomalías geológicas? ¿O el simple hecho de que alguien no quiere que excavemos? Te leo abajo.